Ingeniería Psicológica presenta Tratamiento Psicológico, un programa de análisis y reflexiones psicológicas, algunas explicaciones de nuestra conducta y sentimientos. ¿Qué dice la Biblia de nuestra psicología humana? Dr. Carlos Alberto Segura Montenegro, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Teléfonos 667-0739, 315-556-4890. Muy buenos días, bienvenidos al programa Tratamiento Psicológico. Con mucho gusto les habla el psicólogo Carlos Alberto Segura, dando gracias a Dios por este día y por esta oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones bíblicas y psicológicas. Dando gracias también a todo el equipo de líderes, coordinadores, pastores de Radio Armonía, una emisora que proclama el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1350 de la AM. Hoy tenemos la segunda y última parte acerca del tema de la homosexualidad y un comparativo entre la psicología y lo que dice la Biblia, para tocar el tema de los derechos humanos, el tema de la moral, el tema de la sexualidad y sus distintas expresiones sexuales. Todos estos temas vamos a resumirlos y a concluirlos el día de hoy, haciendo también un resumen de lo que vimos en el programa anterior. Pero antes, quiero recordarles que cada primer domingo de mes estamos realizando un programa psicológico para solos y solas. Es un ministerio de restauración y de recuperación de personas que sufren por la soledad. Una salida campestre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Solamente primer domingo de cada mes. Hay talleres psicológicos, hay lúdicas, hay asesoría psicológica, hay la oportunidad de que conozca nuevos perfiles de amistades, amigos, amigas, un grupo mixto, y hay lúdicas, juegos, en un todo incluido, transporte, ida y regreso, el ingreso a la sede, incluye el almuerzo, incluye 2 refrigerios, 2 talleres psicológicos y una consulta privada que se puede tomar antes del evento o después del evento. Todo incluido, pueden inscribirse para que vamos este día entero a pasear y a aprender, a tener crecimiento espiritual y formación psicológica también. Los que estén interesados, por favor, llamar a los teléfonos 667-0739 o al 315-556-4890. Repito, 667-0739 o 315-556-4890. Bien, entremos en materia acerca de la homosexualidad, psicología. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la Biblia? A manera de resumen, en el programa anterior decía que existen 2 discursos diferentes respecto de la homosexualidad. Está el lenguaje bíblico-teológico y está el discurso científico. Estos son 2 lenguajes diferentes que se mueven en 2 dimensiones distintas. Porque el lenguaje bíblico-teológico utiliza argumentos de fe basados en la moral cristiana, en principios teológicos. En cambio, el discurso científico utiliza argumentos racionales, sistemáticos y metódicamente trabajados. Tienen una metodología científica que ya puede ser dialéctica o de ciencias fácticas. Estos 2 discursos se oponen entre sí porque en el discurso científico no se acepta la argumentación de fe ni la argumentación moral. Y en el lenguaje bíblico, pues, dice que la ciencia enloquece la sabiduría humana. Dice que Dios enloquece al hombre en su sabiduría, por lo tanto, encontramos una expresión
que menosprecia un tanto a la ciencia respecto del conocimiento de Dios. Entonces, en estas dos diferencias hacemos el comparativo y entonces, ¿qué vamos a hacer en la vida práctica, en la vida real? Desde el punto de vista bíblico, se define a la homosexualidad un pecado, una perversión, una desviación, y decíamos que para Dios este argumento, según lo que dice la Biblia, es porque es contra la naturaleza de la creación respecto de el uso sexual del cuerpo en torno a la procreación y prolongación de la especie, de las familias, de las generaciones que heredan de una generación a otra las herencias espirituales. En cambio, en el discurso científico, la homosexualidad es definido como una orientación de preferencia sexual. Y esta es un argumento legalizable a la luz del raciocinio humano. Precisamente, la ley constitucional, la Constitución Nacional de todas las naciones, se basan en principios racionales para producir la legalización de todos los movimientos de las distintas expresiones sexuales. Por lo tanto, entre estos dos discursos, el discurso bíblico-teológico y el discurso científico, existe una oposición radical, diferenciado en que uno corresponde a la ley divina y el otro corresponde a la ley humana. Y en eso radica la diferencia también en el comportamiento, porque la ley divina utiliza argumentos netamente de fe y de orden moral. Las leyes humanas también pueden tener argumentos de fe y argumentos de moral, pero no son su base fundamental, sino la racionalidad y los argumentos sistematizados que se legalizan a partir de nuevos argumentos. También decíamos, a manera de resumen, que la homosexualidad tiene distintos orígenes. Hablábamos de posibles orígenes genéticos. En algunas personas se cumple un origen genético por temas cromosómicos. Otros son de origen biológico por cuestiones de morfología. Otros pueden ser de origen psicológico. Los de origen psicológico, por ejemplo, tiene que ver con las violaciones, el abuso sexual, el manoseo a los niños, experiencias sexuales traumáticas pueden producir trauma sexual que también afecta en el desarrollo cuando llegan a la adolescencia. Esos traumas sexuales de infancia, muchas veces olvidados, pasan a producir también una desviación en la orientación sexual respecto de la heterosexualidad. Hablo de desviación respecto de la heterosexualidad. Y allí estamos poniendo un ejemplo de un origen psicológico por trauma sexual de la infancia. Hay origen de la homosexualidad por factores educativos. Cuando, por ejemplo, hay demasiado machismo en una casa y alguna reacción inconsciente de los hijos produce el efecto contrario al machismo, o una violencia intrafamiliar de golpes y atropellos fuertes también puede producir una inversión sexual. Abandonos, toda clase de violencia produce también toda suerte de desviaciones, unas indeterminadas y otras que se van conformando a lo largo de la crianza, la educación y el desarrollo de los niños. Puede haber origen moral, cuando una persona es juzgada y acusada, avergonzada por algún aspecto sexual, frente a la desnudez, por ejemplo, los niños,
cuando son acosados en los colegios, pueden tener trauma moral. Y puede haber otro que no mencioné en el programa anterior, homosexualidad por origen accidental, que se refiere a circunstancias pasajeras, fugaces, de algún roce de intimidad sexual, pero que al niño le afecta en una equivocación o en una confusión acerca de qué le sucedió con su cuerpo. Es semejante al tema de abuso sexual infantil, pero en el accidente es cuando no hay un abuso intencional, sino que por algún accidente un niño pudiera ser tocado y él puede entrar en una confusión. ¿Sí? Los besos en la boca, por ejemplo. A los niños que se besan en la boca, se está produciendo un accidente que da también origen a una confusión sexual. Cuando ya un niño crece, no se le debe besar en la boca, ni a los pequeños porque los llenamos de bacterias. Entonces, pequeñas conductas pueden producir un accidente que también dan origen a confusiones. De este modo, teniendo en cuenta todas las distintas posibilidades de origen de la homosexualidad, no sabemos cuál tiene cada persona. Y cada persona es un mundo aparte. Y cada persona tiene una historia particular, exclusiva, irrepetible, porque la historia que le tocó vivir con sus padres de familia, con sus cuidadores, o con 0 cuidadores porque estuvo en abandono, son historias que le tocaron a cada uno en particular. Y el daño producido en la infancia, los traumas de infancia, las confusiones, no son fáciles de detectar ni de descubrir porque tienen una historia muy larga y muchas veces olvidada. La mente humana, algunos pueden recordar lo que les sucedió hasta los 6 años, de ahí para atrás no se acuerdan. Otros pueden recordar un poquito más y recuerdan desde sus 5 años, otros recuerdan desde sus 4 años. Pero hay mucha información que se pierde en la historia de la infancia, donde el cerebro está produciendo unas conformaciones fundamentales para el resto de la vida. También percepciones sociales, también conceptos que los padres influyen sobre sus hijos. Los padres inculcan ideologías, de manera directa, explícita o implícita también. Todas estas historias son distintas unas de otras, entonces cada persona en esa historia que tiene una causa de origen específica. Por lo tanto, no podemos echar en el mismo panal todos los huevos, ni podemos generalizar, ni podemos decir todos los homosexuales y todos los bisexuales tienen lo mismo y son lo mismo. No. Son distintas vertientes de conformaciones psicológicas, de los afectos, de las emociones, de la percepción del otro, sea hombre o sea mujer, de la manera de relacionarse con el otro y de compartir afecto. Y en esas distintas vertientes es fácil que se produzcan también distintas desviaciones, y cada una con su propia particularidad. Y en medio de esas desviaciones también entra el gusto, la preferencia, el placer. Ejemplo, los niños a los 4 años de edad, niños y niñas, entran en una etapa masturbatoria. De una manera casi automática ellos descubren sensibilidades en sus órganos genitales y los niños y niñas tienen actos masturbatorios. Si los padres, la madre o el cuidador lo sorprende y reacciona de una manera brusca y violenta, entonces el acto del placer puede quedar conectado con otro acto de violencia.
Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo educamos a nuestros hijos en los temas sexuales, cómo les hablamos acerca del comportamiento sexual, cómo se les habla acerca de su cuerpo, de sus órganos genitales, de las relaciones con los demás. En los jardines infantiles los niños también de manera muy inocente hacen travesuras sexuales, se manosean, se tocan, se besan, porque han visto a los adultos o han visto la televisión. Y en su inocencia ellos hacen sus travesuras infantiles, sus manoseos, sus propuestas. Porque atiendo jardines infantiles, les hablo de esta situación. Sin entrar en detalles, solamente les voy a decir rápidamente que hay muchas travesuras sexuales en la infancia, en la primera infancia, en la segunda infancia, y las travesuras de los adolescentes sí tienen una mayor implicación en la manera como van a decidir su orientación sexual. Porque también existen travesuras en la adolescencia, es decir, jovencitos y jovencitas de los 12 a los 18 o 20 años, que están en un periodo crítico del desarrollo de su sexualidad, y las travesuras que se cometan allí pueden conducir a confusiones que les hace pensar que tienen un género distinto al de su conformación biológica. Por lo tanto, las cuestiones de origen y de desviaciones a otras orientaciones y preferencias se van conformando en el camino de crecimiento y desarrollo. Y todas y cada una tienen un origen particular, a veces circunstancial. Pero ya cuando la persona decide quedarse en ese gusto, en esa preferencia, va a defender ese gusto y va a defender esa preferencia casi que a capa y espada. Y entonces se acude a las leyes humanas para legalizar sus derechos, como es en el caso del libre desarrollo de la personalidad, el libre derecho a la expresión sexual. Y estas leyes humanas protegen justamente la libertad. Y aquí paso a hacer otra explicación contrastante entre Biblia y ley humana. La ley humana está basada en argumentos racionales y sistemáticos. La ley divina está basada en argumentos de fe y en argumentos morales. En la ley humana se autoriza toda expresión sexual en honor a la libertad. Y con ello de la libertad se defiende el derecho al placer y otros derechos. Es decir, que las leyes humanas apuntan desde la Constitución a la defensa de la libertad del individuo. En la ley divina, la Biblia y su ley prohíben en honor a lo sagrado. Y ahí está el contraste. La ley humana defiende la libertad humana. La ley divina, que también tiene el libre albedrío, pero tiene unas prohibiciones, pero es en honor a lo sagrado. Lo difícil de comprender aquí es que lo sagrado, a su vez, es misterioso. Y Dios dejó misterios e información sagrada, oculta, para que aprendamos a tomar distancia respetuosa de la palabra de Dios. Por lo tanto, las prohibiciones que hay en la Biblia tienen un sentido moral, tienen un sentido espiritual, tienen un sentido de fe, mediante el cual se le da alabanza a lo sagrado que Dios prescribió. Y ese respeto a lo sagrado es la constitución moral del cristianismo. Allí radica la constitución moral del cristianismo. Permitirse no ingresar a lo sagrado porque es tan grande, tan amplio como desconocido, que solamente el creyente se relaciona
con esa ley por respeto a lo sagrado. En la ley humana, todo lo contrario. Todo es conocible, todo es argumentable y todo es defendible para poder ampliar más y más y más los derechos y libertades humanos, casi que sin límite. Casi que sin límite. Y cuando al humano se le propone un espacio casi que sin límites, él se las va a tomar todas, porque los seres humanos somos débiles y caemos en tentación y caemos en desviaciones y hasta en perversiones. Entonces, en la práctica, estas dos oposiciones polarizadas son suficientemente opuestas para que cada persona defina si se acoge a la ley divina o se acoge a las leyes humanas. Y allí entramos ya en una posición personal y todas son respetables. Porque sí hay que respetar la posición de cada persona, respetar sus creencias, así como el creyente exige respeto a su creencia y exige respeto a la libertad de cultos y exige respeto a la libre predicación, también hay que respetar a los que se acogen a las leyes humanas a que prediquen su ley. Entonces, el respeto es por igual para todos. Y eso se consagra también en la Constitución, de que todo individuo nace libre y con derechos. Entonces, en ese nivel estamos tú a tú, uno a uno, parejos, respetándonos las posiciones de cada cual. Entonces, he insistido en el programa anterior y que la base de relación con los demás y con los que piensan diferente es por medio del respeto. Y en el respeto está también incluido el amor cristiano. Cristiano que no respeta, no ama. El respeto es una expresión del amor. Hay que respetar la diferencia. Bien, entonces cada persona escoge su posición personal. Cada uno. Pero a su vez, cada uno es responsable de lo que escoja. Y según la Biblia, daremos cuenta individualmente delante de Dios de toda cosa que hagamos y aún de toda cosa que digamos. Entonces cada uno escoja su posición y cada uno asuma su responsabilidad. Unos van a predicar una cosa, otros van a predicar otra. ¿Quién ganará predicando? No lo sabemos. Eso es al que más predique y al que más convierta, a ganar almas, cada uno para su equipo. Pero también alcanzo en estos últimos minutos a indicar que existen unas consecuencias terrenales. Y estas consecuencias terrenales están no explicadas, están escritas en la Biblia, mas no explicadas, que van de generación en generación. Porque resulta que el daño que Dios plantea que se produce en los actos de homosexualidad tienen que ver con la sangre. Y la sangre es un elemento de la naturaleza que es sagrado. Con la sangre se santifica al ser humano y con la sangre se pudre el cuerpo. Con la sangre de Cristo la humanidad es redimida, pero con la sangre derramada en violencias y en desviaciones se pudre la sociedad. Entonces, el uso de la sangre determinará en las siguientes generaciones qué va a ir sucediendo con la sociedad y con las familias. Las desintegraciones, las rupturas, las violencias,
las desapariciones, la descomposición social, tiene origen moral. Y de los actos que haga la generación del presente, se producirán daños y efectos directos en las futuras generaciones. Y la generación que tenemos ahorita mismo en el presente viene también pagando consecuencias de nuestros antepasados, colectivos. No hablo solamente de la familia nuclear, papá, mamá, sino de las generaciones, de todo el colectivo. Y allí hay un daño grave para las sociedades. Y esto tiene origen en los misterios de la sangre. Entonces, como quedamos en dos leyes opuestas, la ley divina y la ley humana, concluyo diciendo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dijo Jesús. Cada uno dé a la ley el respeto que la ley se merece y a Dios el respeto que Dios se merece. Cumplamos a la ley humana y cumplamos a la ley divina. Pero el aspecto moral, cada uno lo escoge desde su intimidad subjetiva y desde su preferencia y orientación, y dará cuenta cada cual a Dios de lo que haga con su vida. Para cerrar, quiero repetir la invitación al programa psicológico para solos y solas el próximo primer domingo de cada mes. Inscríbase, llame al 667-0739 o al celular 315-556-4890. Con mucho gusto les habló el psicólogo Carlos Alberto Segura. Contacto Facebook Carlos Alberto Segura. Dios les bendiga. Hola, muy buenas. Les saluda el psicólogo Carlos Alberto Segura. Quiero invitarles a que escuchen la emisión del programa Tratamiento Psicológico los días miércoles a las 11 de la mañana aquí en Radio Armonía. Reflexiones y disertaciones psicológicas. Tratamiento Psicológico. Teléfono 315-556-4890. Consultorio 667-0739.